Qué especial este tiempo en el que podemos recordar ese evento futuro. Ustedes los pone, qué expectativa les da escuchar de esto? ¿Qué les pasa? O sea, se emocionan, se preocupan. Miro, hay diferentes reacciones. Vamos a hablar de eso un poquito hoy también. Estamos en Apocalipsis y yo no sé si ustedes llevan ya la cuenta, pero vamos a la mitad más o menos del libro. Terminamos justamente la semana pasada con los primeros 11 capítulos de Apocalipsis, que tiene 22, es decir, estamos justo en esa mitad. Y antes de empezar a reflexionar en lo que quiero compartir con ustedes, quiero que vayamos nuevamente a los primeros versículos de Apocalipsis. Creo que este es un buen recordatorio de por qué está escrito este libro, con qué propósito este libro fue enviado a las iglesias y también quedó para que nosotros podamos leerlo y estudiarlo. Dice Apocalipsis 1 del 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió al ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que tengamos en mente este propósito mientras estudiamos hoy los siguientes capítulos de Apocalipsis. En este punto de Apocalipsis donde estamos, hay algunas descripciones un poco, ¿qué frase podría usar? Extrañas, difíciles de imaginar. Hay eventos fuertes, hay algunos personajes que aparecen en estos relatos que son difíciles de imaginar. Y está el componente también del juicio de Dios. Así que todo esto se conjuga para que nosotros podamos estudiar Apocalipsis de los capítulos del 12 al 18, es lo que vamos a tratar de cubrir hoy. No nos da tiempo a verlo todo. Si quisiéramos ir parte por parte, nos tardaríamos mucho y no nos va a dar tiempo. Así que quiero únicamente hacer un breve recorrido así rápido y ustedes van a tener tiempo luego de poder leerlo a detalle. En el capítulo 12 se describe lo que Juan llama una gran señal. Se trata de una mujer que da a luz y es perseguida por Satanás, representado por un dragón. Satanás es expulsado del cielo y entonces se prepara, dice el Apocalipsis, se prepara para perseguir, para engañar a los pobladores de la tierra. Ese es el capítulo 12. El capítulo 13 describe el surgimiento de dos figuras, bastante extrañas, por cierto, pero su propósito de estas figuras, de esos personajes, es lograr que el mundo entero adore a Satanás. Y algo que destaco de este capítulo 13 dice que se va a probar la fidelidad de los creyentes, ya que serán sometidos a persecución. Capítulo 14 hay un preámbulo, es decir, algo que antecede a lo que sigue, que son los juicios de Dios. Y en los capítulos 15 y 16 está lo que Juan llama las 7 copas de la ira de Dios. Así que aquí podemos ver cómo Dios va a hacer justicia sobre los seres humanos. Y algo que me llama la atención de estos dos capítulos es que de la misma manera que los egipcios en su momento fueron arrogantes y aún sufriendo las plagas, no se arrepintieron. Dice la Biblia que también la humanidad en esta época va a seguir siendo rebelde. Bueno, vamos a hablar entonces, o se habla en estos capítulos de sufrimiento y de juicio. Ahora, no sé qué tanto les parece a ustedes cómodo, agradable hablar de sufrimientos y de juicios. Sufrimiento para los cristianos y juicios para los que no son cristianos. ¿Por qué en la Biblia deberían estar estos temas? ¿Y por qué deberíamos de estudiarlos? ¿No sería mejor saltar, no? O sea, la Biblia tiene 1189 capítulos. De repente deberíamos estudiar algo más, ¿no? ¿Por qué deberíamos de tocar estos temas? Bueno, si Dios dejó por medio de Juan
su revelación. Como lo leíamos al principio, es por nuestro beneficio, es para bendición nuestra. No olvidemos que hay una bendición para los que escuchan este mensaje y hacen caso de los que está escrito. Así que creo que no sería correcto que no le pongamos la atención que se merece cada uno de estos capítulos y que podamos estudiarlos cuidadosamente. Aquí podemos entender también mejor a Dios. Recuerden que el propósito de la Biblia es revelarnos a Dios, revelar lo que Él hace y qué es lo que Él espera de nosotros. Así que por eso es que creo que es importante que nosotros podamos entender, estudiar y pensar en estos capítulos también que Apocalipsis tiene a continuación. Ahora nos toca el capítulo 16 y el capítulo 16 termina con la última copa, la séptima copa, y ahora llegamos a los capítulos 17 y 18. Aquí se presenta otro personaje, estoy usando la palabra extraño, pero es un personaje que pues requiere un poco la imaginación poder pensar cómo era. Y dice que es una mujer que está vestida de lujo y que desafía al mismo Dios. Vamos a ir ahora al capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Así como se describe en esta parte de Apocalipsis, esta mujer se destaca por su abundancia de pecado y también, interesante, por perseguir a los cristianos. Vamos al versículo 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Esta descripción que está aquí nos da una idea de que los cristianos que habían sido muertos, así como se describe por esta mujer, no eran pocos. Ella ha perseguido a los cristianos hasta hastiarse. ¿Sí? Esa es la imagen que vemos aquí, es exagerado. Hay otra cosa interesante. Dice que esto que está pasando aquí existe en un concepto, un contexto que podríamos llamar multicultural, donde hay muchas personas de muchos trasfondos. Voy a adelantarme un poquito al versículo 15, donde dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Hay una palabra que, pues alguna vez hemos escuchado, la palabra cosmopolita. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Esto significa universal, quiere decir donde hay una variedad de naciones y de costumbres. Este es un contexto para que lo tomemos en cuenta. Y el último que quiero mencionar es que es una mujer poderosa. Interesantemente que tiene poder sobre otras naciones. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿A quién representa esta mujer? Bueno, el mismo Apocalipsis nos dice, y ahora regresamos al versículo 5, dice, en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ahora, Babilonia es un lugar que realmente existió, es un lugar que podemos geográficamente identificar dónde estuvo. Hay un componente histórico ahí. Es conocida, nosotros la conocemos del Antiguo Testamento porque fue donde los israelitas fueron llevados cautivos cuando fueron conquistados. Esta Babilonia que nosotros conocemos es la capital de un imperio que se le llama el Imperio Babilónico. Y este imperio se caracterizó por tener un poderío militar muy fuerte. Aquí podemos ver un mapa y ahorita me voy a mover para allá un ratito para darles un par de datos ahí que son interesantes, pero abarcó lo que actualmente es Medio Oriente, ¿sí? Es algo que constantemente escuchamos en las noticias. Y llegó a conquistar
pues Israel. Me voy a mover un poquito para acá para que podamos verlo. Esto que ustedes miran aquí, no sé si logran distinguir, ahí dice Babilonia. Y de este lado está el lado de Palestina, donde ocurren muchos de los relatos que vemos en la Biblia. Y esos colores que ustedes miran ahí es el área geográfica, los países que este imperio logró conquistar. Así que esta es la Babilonia histórica, si lo quisiéramos llamar así. Ahora, esta ciudad era impresionante. Alguien se puso a clasificar las maravillas del mundo antiguo. Y había unos jardines colgantes ahí que pues no tuve tiempo de ponerme a averiguar más, pero dice que eran tan impresionantes que fue catalogado como una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad lujosa y pues sus gobernantes amaban mostrar esas riquezas. Las celebraciones excesivas eran el pan de todos los días. Ahora, en el Nuevo Testamento, Babilonia ya no es un imperio, ya no existe como tal, como una ciudad como fue en el Antiguo Testamento. Ahora hay otro imperio que sustituyó el imperio de Babilonia. Y esta vez estamos hablando del imperio romano. Y que siglos después de esta Babilonia histórica, surgió este imperio romano, que también se caracterizó por tener un poderío militar impresionante. Durante el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo haciendo su ministerio, el pueblo de Israel vivía oprimido por el imperio romano. Y curiosamente, hay áreas del imperio romano que traslapan, ¿no?, con el imperio babilónico. Otra vez me voy a mover un poquito para allá para poder mostrarles. La capital del imperio romano, obviamente, es Roma. Esto es una ciudad que todavía existe. Y ustedes pueden ver aquí otra vez la parte de Palestina, donde se desarrollaron todos estos relatos que conocemos acerca de Jesús. Y vemos que ambos imperios en algún momento conquistaron esta área. Ahora, no solamente este poderío militar y la parte geográfica, pues esos son datos interesantes, pero no es en lo que queremos enfocarnos en esta mañana. Habían otras similitudes entre ambos imperios. Algo que yo estuve recordando mientras estaba meditando en esto fue el libro de Daniel. Ustedes recordarán que Daniel y sus amigos, eh, especialmente sus amigos, fueron condenados a muerte por negarse a adorar la estatua que hicieron en representación del rey Nabucodonosor. En el contexto de Apocalipsis, que nos movemos muchos siglos hacia el futuro, eh, el César también exigía que se le adorara. Y estas son las razones por las que los cristianos de esa época fueron perseguidos, por negarse a adorar al César. Y ese era el contexto de las iglesias a las que las cartas fueron enviadas. Las cartas que estudiamos hace algunos domingos vivían en ese contexto. El mismo Juan, cuando escribió Apocalipsis, era un prisionero de Roma. Pablo también estuvo prisionero en Roma. Así que vemos un parecido entre lo que pasó muchos años antes con lo que ahora los cristianos de esta época están viviendo, en que ser fiel a Dios y no aceptar la adoración a los gobernantes era sujeto de persecución. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Babilonia y Roma? Bueno, son, son ciudades, son sociedades, son imperios que conocemos porque están descritos aquí en la Biblia. Hay historias donde podemos escuchar de estos dos imperios. Y en su tiempo, ambos fueron como el epicentro, la parte central de lo que yo llamaría un sistema antidios de la humanidad. Un sistema que se caracteriza por varias cosas y las hemos visto en lo que las escrituras nos comentan, pero también lo que sabemos de estas dos ciudades. Uno es la decadencia, ¿sí? Se promueve el despilfarro, la depravación, la búsqueda del placer es lo más importante de la gente que vive ahí. Número dos, la rebelión contra Dios. Pero no cualquier rebelión, es un rechazo abierto, desafiante a Dios. ¿Qué más? Hay una persecución contra los cristianos, eso pasa en ambos.
Hay un sistema global, un sistema universal, hay muchas culturas, hay un sistema donde hay diversas multitudes. Hay un poder político también. Hay poder político, hay poder económico, hay poder militar. Y ese poder se agrupa en un grupo de personas, son los gobernantes, son los que tienen ese poder. Ahora, yo me puse a pensar y creo que estos dos solamente son dos ejemplos, pero realmente a lo largo de la historia han habido más de estos sistemas eh, antivalores que han tenido autoridad sobre algunas áreas importantes de la tierra, que abarcan, como decíamos, diversas culturas, diversos idiomas. Estos sistemas anti-Dios, eh, creo que lo más que yo puedo destacar es que su característica más importante es esa oposición a Dios, esa oposición abierta, donde ha sustituido a Dios mismo, su santidad y su amor por cualquier otra cosa. Ahora, parte que vale la pena destacar es que estos sistemas se presentan como atractivos para las personas normales. Al ver a los gobernantes, a ver a la gente de poder, uno puede, o la persona normal puede sentir cierta admiración por ellos, puede sentirse como atraído hacia eso. Hay un deseo de participar de ese círculo. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, obviamente disfrutar de la admiración de los demás, disfrutar de esos excesos. En ambos casos que hemos visto había un exceso de todo. E imponer su deseo sobre otros, cuidarse con los importantes. Y ahora para los que no están ahí, digamos, adentro, pues hay dos opciones. Una opción es adoptar esos valores, ¿sí? Adoptar esos valores y simplemente rendir eh, pues, culto, admiración a los gobernantes, a los poderosos. Y la otra es pues, ocultarse, ¿no? Tratar de pasar desapercibido. La tercera opción, que es ir contra la corriente, pues trae desventajas. En algún momento estos sistemas son implacables contra las personas que deciden no participar. Cuando un creyente quiere ser fiel a Dios y no ser ambiguo, es decir, no estar entre una cosa y la otra, sino ser claro en lo que cree y cuál es lo que él profesa, pues el riesgo es ser degradado a un ciudadano de segunda categoría o sufrir persecución. Así que si no pueden atraer a alguien con lujos, con placeres, se van a levantar contra los cristianos. Y hemos visto ejemplos de los dos que hemos hablado, de Babilonia y de Roma, donde los creyentes tuvieron que pagar con prisión y hasta con su vida el ser fieles a Dios. Ahora aquí quiero hacer una pregunta un poquito, no sé qué palabra usar, pero de repente podría ser una pregunta provocativa. Y por provocativa quiero decir que nos haga pues, pensar, no sé, que nos haga, de repente no hemos pensado en esto. Y yo, tal vez la pregunta que quería es, ¿qué tal en nuestra época? Bueno, tenemos estos dos ejemplos de siglos atrás, pero ¿qué pasa en nuestra época? ¿Será que existe al menos un sistema o varios sistemas anti-Dios con las características que hemos hablado ahora? ¿Creen ustedes que actualmente se desprecia a Dios así abiertamente? Hay algunas concentraciones de poder político y económico que están reservados para ciertas personas. Sea el despilfarro. Ustedes notan en alguna parte gastar en lo superfluo, engrandecer la imagen de las personas. Todavía hay sociedades al día de hoy donde se excluye o se persigue a los cristianos que no aceptan como normal estos sistemas. Les dejo pensando un ratito. Ahora, regresando a Apocalipsis, Dios tiene un plan para estos sistemas. Y este plan lo encontramos en el capítulo 18. Vamos a ir al versículo 1 y 3 de Apocalipsis 18. Dice, después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos.
Nuevamente estamos hablando de juicio. Y otra vez nos podría parecer incómodo, ¿no? Es algo que de repente no esperábamos venir un domingo a escuchar de juicio. Pero es importante que no olvidemos que Dios es un Dios justo. Una de las características de Dios es que Él es un Dios justo. Y por otro lado, también ha dado muchas oportunidades a toda la humanidad para poder arrepentirse. Yo escuchaba hoy a Haroldo y a Benjamín y mientras ellos hablaban, eh, recordé algo. Ellos decían, ahí está la naturaleza. La gente no puede negar a Dios porque la naturaleza les habla. Así que toda la humanidad ha tenido muchas oportunidades de arrepentirse. ¿Y qué pasa? Que el ser humano se revela, es necio. Así que siendo Dios justo, como es una de sus características, estos sistemas van a tener su consecuencia. Y en el capítulo 18, en el versículo 10, vemos qué es lo que pasa. Dice, aterrorizados. Y aquí está hablando de la gente que eran los espectadores de esta situación. Al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay de ti la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Y otra vez, Dios es un Dios justo. Y parte de su naturaleza es eh, que Él no puede aceptar el pecado. Por ser Dios justo, la rebelión no puede quedar sin consecuencia. Si Dios no castigara el pecado, eso iría en contra de su propia naturaleza. Bueno, ¿qué pasa con los seguidores de Jesús? ¿Qué pasa con nosotros o con los cristianos de esas épocas? Algo que no tenemos que olvidar, creo que también es una parte importante de lo que estamos hablando hoy, es que, siendo honestos, nosotros también merecemos ese juicio. Nos toca. Si no fuera por la obra de Jesús, esos juicios nos tocarían a nosotros también. Solo porque Jesús ya hizo, ahora no nos podemos entender que no pertenecemos a este mundo. Y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos esa pequeña fuerza, pero fuerza suficiente para poder nadar contra la corriente. Ahora, si no participamos de estos juicios, ¿será que entonces todos estos eventos ya no son relevantes para nosotros? Podemos simplemente decir, bueno, pobrecitos, ¿verdad? O se lo tenían bien merecido, pero nosotros no estamos ahí. ¿Creen que hay algo, hay una instrucción, hay algo que se espera de nosotros a la luz de todo esto? Para las generaciones anteriores y para nosotros, hay algo que deberíamos hacer aparte de solo esperar pacientemente, hay algo más que podemos hacer. Nuevamente, en Apocalipsis 18 hay algo que me llama mucho la atención y está en el capítulo 4. Perdón, el versículo, sigo confundiendo capítulo con versículo. Dice, luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Hay una alerta para el pueblo de Dios. Salgan de ella, pueblo mío. Es como si dijeran, no participen. Ahora, esto nos lleva a pensar que sí existe una tentación de ser absorbidos por este sistema y adoptar la conducta y los valores anti Dios de la sociedad, ya sea por falta de conocimiento o aún sabiendo las cosas, es, es un riesgo, está latente el hecho de poder ser participante. Así que por eso, este es un llamado a estar atentos, es un llamado a evaluar qué es lo que consumimos, en qué es lo que participamos, es un llamado a que evaluemos qué es lo que nosotros valoramos. Estos sistemas nos mandan a nosotros mensajes todo el tiempo. Todo el tiempo nos están tratando de convencer de que estos valores anti Dios son los valores importantes y desprecian los valores del reino. Así que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer a la luz de eso? Creo que vale la pena que recordemos o usemos de ejemplo a algunas comunidades que vivieron en este tiempo.
comunidades que vivieron tanto en Babilonia como en Roma y que enfrentaron estos desafíos. Regresamos al Nuevo Testamento y como recordamos hace un momento, Israel fue conquistado por Babilonia y los israelitas fueron deportados a Babilonia, es decir, fueron llevados en contra de su voluntad como cautivos a Babilonia. Ahora, llegando a Babilonia, algunos de ellos se integraron a la sociedad y asumieron probablemente sus costumbres y la cultura. Y pues no digo que eso esté mal, pero el problema es que en ese proceso decidieron alejarse de Dios. Otros, como Daniel y sus amigos, aún estando ahí, ellos sí marcaron una clara separación entre ellos y la forma de vida del país en donde ahora eran extranjeros. Leemos de Daniel, de las diferentes cosas que él pasó, y vemos que él nunca se consideró parte del sistema. No aceptó su religión, no aceptó sus costumbres, aún estando bien lejos de su tierra. Vimos ahí en el mapa esas distancias que son considerables. Probablemente lo más fácil era, pues, aceptar esos valores, ¿no? Estaba lejos de su tierra, estaba en un país extraño, estaba en medio de gente que no conocían a Dios. Probablemente lo más fácil hubiera sido adaptarse y vivir los mismos valores. Pero Daniel, eh, y probablemente otros más, que sus nombres no están en la Biblia, eh, representa esa resistencia, ¿no? Que en el peor de los casos también puede traer desprecio, aislamiento y hasta la muerte. Estamos familiarizados con una historia de la Biblia que de niño hemos escuchado mucho, ¿no? Cuando los amigos de Daniel se negaron a adorar a la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados al fuego. Eh, ahora, hay otro relato, ahí mismo en Daniel, al que quiero llevarlos, em, porque creo que esto nos anima a nosotros a ser em, claros en cuanto a lo que creemos y lo que vivimos, no ser ambiguos. Y en el caso de Daniel, los implicó enfrentarse a gente muy poderosa. Vamos ahora al Antiguo Testamento, vamos a leer en Daniel en el capítulo 5, del 1 al 4. Dice el rey Belsasar, este era un rey que fue posterior a Nabucodonosor, pero era descendiente de él. Entonces dice, ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó a que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que también bebieran sus nobles cuanto sus esposas y concubinas. Entonces le llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto a sus esposas y sus concubinas. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Cómo empieza esta narración? Nuevamente, Babilonia es descrita como una sociedad que así abiertamente desafía a Dios. Ni siquiera lo que es sagrado, esos instrumentos que fueron consagrados para el servicio de Dios, eh, fueron respetados. Seguimos en el versículo 5. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. Bueno, no vamos a leer todo el relato, pero vale la pena mencionar que Dios, como lo ha hecho en muchas otras momentos de la historia, eh, decidió intervenir, decidió intervenir nuevamente y comunica sus planes, ¿sí? Porque él nuevamente quería estar seguro que las personas sabían que él seguía estando en control. Ahora, estos planes, obviamente para esa gente, no, eran incapaces de entenderlos, eran indescifrables. Y por esta razón, el rey decidió, lo aconsejaron que mandara a llamar a Daniel. Y miren esto que Daniel, eso es lo que me llamó a mí la atención de este relato, la conversación, no fue una conversación, sino el mensaje que Daniel le da al rey. Nos vamos a mover ahora hasta el versículo 23. Por el contrario, ustedes pueden leer un poquito antes. Daniel le dice al rey,
Nabucodonosor, tu antepasado, él llegó a reconocer que Dios, el Dios creador, era el Dios real y llegó a humillarse delante de él. Y tú lo sabes. Y le dice, por el contrario, usted se ha opuesto al Señor del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Usted glorificó a dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender, pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentran su vida y todos sus caminos. Daniel no era un participante más, ni alguien que aceptaba todo lo que estaba pasando ahí como normal. Recuerden que Daniel había estado en esa corte antes. Daniel había estado en la corte de Nabucodonosor, así que eso que él estaba pasando ahí no era ajeno a él. Él lo había visto antes. Probablemente si él hubiera querido participar, hubiera sido bienvenido si había estado en la corte de Nabucodonosor. Pero él no estaba ahí. Tantos años de ver lo mismo no cambiaron su percepción de que Dios demandaba de las personas una cosa diferente. Así que Daniel le dice, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes quién es el Dios verdadero? Y aún así has decidido rebelarte. Así que Daniel en ese momento denunció la vanagloria, el abuso y la rebelión contra Dios. Ahora, Daniel no es una persona perfecta, es un ser humano con sus defectos, pero creo que hay algo que podemos aprender de él en este relato, y es que estando ahí mismo en el mero centro, en el epicentro de este sistema antidios, donde no se requería ningún esfuerzo, adquirir los valores, la cultura, las costumbres, eh, él mantuvo su lealtad a Dios a pesar de las circunstancias. Este es el caso de Daniel. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes del Nuevo Testamento? Bueno, Apocalipsis nos da una muy buena idea de qué pasaba ahí, ¿sí? Hay 7 iglesias que existieron en este tiempo del Imperio Romano a las que se les manda unas cartas. El libro de Apocalipsis podríamos decir que primariamente fue escrito para esas iglesias. Y así como siglos antes los israelitas fueron puestos a prueba, eh, estos cristianos de esa época también fueron puestos a prueba. Recuerden que eh, se enfrentaban ahora a un emperador, el César, que exigía adoración para él mismo. Y qué bueno que tenemos el Apocalipsis y estas cartas, porque nos recuerdan varias cosas. Hay algo que quiero destacar. Hay 3 cosas que quiero destacar de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Del mensaje que el ángel, que Jesús mismo le manda a las iglesias. A varias de las iglesias se les pide arrepentimiento. Recordarán que estudiamos eso hace algunos domingos. Algunas de ellas reciben palabras de ánimo, ¿sí? Se les reconoce sus obras, su obediencia, fidelidad, pero a varias se les pide que cambien su rumbo. Ahora, arrepentirse significa que primero hay que tomar una decisión. Yo no puedo arrepentirme si no primeramente tengo claro dónde estoy y para dónde quiero ir. No se puede vivir en este caso, como se le está pidiendo a Dios, con indeterminación, es decir, no sé, tiene que haber claridad de lo que estamos pensando, lo que queremos hacer. Hay que decidir y actuar de acuerdo a esta decisión. No se puede quedar bien con ambos, no se puede quedar bien con Dios y no se puede quedar con el sistema, bien con Dios y el sistema al mismo tiempo. Hay una iglesia que recibió un mensaje difícil, ¿sí? La iglesia la Odisea. Es la única iglesia, y recordarán también, que no recibió ningún elogio. Vamos a Apocalipsis 2:14, dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío y caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez,
Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Palabras duras, palabras difíciles de aceptar, pero la verdad es que cómo hacen de sentido cuando consideramos que es posible amar más los beneficios de este sistema que vivir una vida de santidad y separado del mundo, que es como se define la santidad. Hay dos iglesias que reciben un mensaje también difícil. Voy a leer lo que se dice en una carta a una de ellas, en el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, si las palabras a la Odisea fueron fuertes, honestamente estas nos pueden dar temor, ¿no? Son palabras que asustan. Oíamos el testimonio de don Raúl y él decía, Jesús dijo que tendremos aflicción y es cierto, Jesús dijo que tendríamos aflicción. Tendríamos aflicción porque nuestro cuerpo es un cuerpo que es pasajero. Un día va a dejar de existir. A veces tenemos escasez, a veces tenemos también que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Pero creo que cuando Jesús también dijo que sufriríamos aflicción, no se estaba refiriendo solamente a eso que nos pasa, sino creo que también él se refería a que algunas veces seguir a Jesús trae, trae sufrimiento real. Tenemos que reconocer algo, y es que esa no es nuestra realidad. Los que estamos aquí hoy, esa no es nuestra realidad. Es distinta a como fueron para los israelitas que vivían en Babilonia, es distinta a como eran las iglesias que estaban en tiempos de Roma, pero no siempre ha sido así. Seguramente si preguntamos bien, si leemos, vamos a escuchar de historias de los primeros cristianos en este país que sufrieron cárcel. Sí, hubo cristianos que fueron metidos a la cárcel por ser cristianos. Esa era la razón por la que estuvieron en la cárcel. Algunos fueron excluidos de sus comunidades. ¿Sí? Sus familias los sacaron, les quitaron las cosas que tenían. Y yo no sé si ustedes saben, pero hay historias de cristianos que también entregaron su vida aquí en Guatemala por Jesús. Hoy, mientras estamos hablando aquí en otros países, hay cristianos que están sufriendo persecución. Y aquí hay otra pregunta para pensar, ¿será que nosotros vamos a tener ese tipo de persecución alguna vez? O de repente nuestros hijos, no sé, sí, no es posible saberlo, pero algo que les quiero decir, bueno, mi idea no es, mi deseo no es que nosotros pasemos, ¿quién busca el sufrimiento? ¿Quién a propósito dice, bueno, voy a sufrir? Pero aquí les hago otra pregunta, de repente no sería también un privilegio padecer por la causa de Jesús. De repente no al extremo que tengamos que escoger entre negarlo a Él y tener que renunciar a nuestra vida, pero de repente tenemos que alguna vez tener algo sacrificialmente, algo terrenal que tengamos en esta tierra. Así que la Biblia nos advierte, y miro que están un poquito serios, pero no es para asustarnos, no es para asustarnos. La Biblia, en más de 350 veces en la Biblia, usa la frase, no tengan miedo, no tengan temor eh, o similares. Porque la Biblia y el Apocalipsis no fueron escritos para que nos dé miedo. No es para que estemos pensando en esto todo el tiempo, pero creo que nos ayuda a evaluar cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades. Recuerden, el Apocalipsis fue hecho con un propósito. Ya lo leímos. Y ese propósito no es que tengamos miedo. Hay algunas cosas que quiero mencionar ya para ir terminando, porque son como pequeños recordatorios de lo que hemos visto hasta ahora. Uno es que Dios tiene planes para los creyentes y para toda la humanidad y estos se van a cumplir.
Así que tenemos que estar preparados. Y hemos visto eso a lo largo de Apocalipsis. Hay planes, hay cosas que Dios ya dejó dicho que van a suceder y eso va a pasar. Dios es un Dios justo. A cada ser humano le ha dado la oportunidad de reconciliarse con Él, le ha dado muchas oportunidades. Y en nuestro caso, creo que nuestra actitud debe ser de gratitud porque Él se nos reveló a nosotros. Nosotros no lo encontramos a Él se reveló a nosotros y un día entendimos que Él nos ama. Y así que eso por su pura gracia, no es por nada más. Hemos sido apartados y ahora Él nos llama pueblo suyo. Jesús nos está llamando a ser fieles y a mantener nuestras vestiduras blancas, a quitar la oscuridad de nuestros ojos para poder ver claramente. Ser fiel a Dios puede acarrear momentos verdaderamente difíciles. No, no, no un poquito difíciles, sino realmente difíciles. Y tenemos que estar claros que esto puede pasar y que debemos estar preparados. Ahora, otra vez no quiero que nos quedemos pensando, que nos desanimemos, que nos quedemos inquietos. Quiero terminar con esto. Recuerden que Jesús espera que nosotros seamos vencedores. A todas las iglesias, las 7 iglesias, Él les promete una recompensa si son vencedores. A las 7. Y quiero leerlas. Quiero las 7 promesas que les da. Dice la iglesia de Éfeso: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna: el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte, de la segunda muerte. A Pérgamo: el que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que se ha escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Tiatira: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Sardis: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Filadelfia: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. La Odisea: el que salga vencedor, le da el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Dios está esperando que logremos la victoria. Esa es la realidad. Los momentos difíciles que se describen en esto, en Apocalipsis, son reales. No, no creo que sea bueno decir lo contrario. Son reales, van a pasar. Pero así de reales también son las promesas del Señor para los vencedores. Podíamos asustarnos, es cierto. Podría haber miedo. Y aquí les cuento algo de mi niñez, recordando aquí a Chema y a Howard cuando hablaban de niños. Y yo no sé si ustedes recuerdan, los ya más grandes, pero hubo una serie de películas, creo yo, que salieron cuando eran jóvenes, donde pues se explicaba lo que pasaba después de la venida de Cristo. Y yo tendría 7, 8 años por ahí cuando alguna vez la proyectaron en la iglesia donde asistía con mis papás. Y yo lo que me recuerdo es que yo no vi la película, sino lo que hacía es que me sentaba, me metía abajo de la banca porque no podía verlo. Realmente causaba mucho miedo, perdón. Y yo no sé si ese es el objetivo, ¿no? Que de repente, si creamos ese miedo, las personas van a reaccionar, pero nuevamente ese no es el propósito de Apocalipsis ni de la Biblia en general. Es animarnos, es bendecirnos. Pienso en una mamá que espera a un bebé. Eh, las mamás que tienen hijos ya saben el dolor que un nacimiento causa. Pero eso tiene que pasar, es necesario que ese dolor suceda para que llegue el nacimiento del bebé. Así es como yo me imagino estos eventos. Los creyentes, la humanidad y en general la creación tienen que pasar por todo esto para que llegue un momento en que las cosas sean hechas nuevas, como dice más adelante Apocalipsis, y nosotros podemos volver a esa comunión perfecta con Dios. Ahora creo que me estoy adelantando un poquito, porque eso ya es de los siguientes capítulos. Así que los quiero dejar con esto. ¿Quieren ustedes saber cuáles esas cosas nuevas de las que habla Apocalipsis? Bueno,
Entonces, los esperamos por aquí el próximo domingo, porque ya nos quedan los últimos capítulos de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga y otra vez, con ánimo. Eso es el mensaje de hoy. Es con ánimo que terminamos estos capítulos. Que Dios los bendiga.